Aleluya. Quiero ir rapidito a la palabra, al libro de Juan capítulo 5. Libro de Juan capítulo 5 del verso 1 en adelante, una historia que quizá para usted es conocida, pero como te he dicho anteriormente, nunca permitas que aunque el texto, escúchame bien, aunque el texto te parezca familiar, nunca permitas que la familiaridad con el texto te robe el poder revelador y transformador que ese texto carga. Usted puede leer o escuchar el mismo texto bíblico varias veces y varias veces de manera contundente va a ministrar, va a hablar a tu vida de manera poderosa. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, como dice mi amigo Jambo, más cortante que toda espada de dos filos. Es viva, eficaz, porque la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios restaura, exhorta, alienta, consuela. La palabra de Dios lo es todo. Bendiciones, Jessica Rodríguez Ortiz, un abrazo. Sigan compartiendo esta transmisión para que la palabra siga llegando hasta donde tiene que llegar. Libro de Juan capítulo 5 verso 1 en adelante dice la palabra del Dios Todopoderoso. Algún tiempo después Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos y había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos o de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo era Betzatá o Betesda. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar en esa condición, de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado, por eso los judíos dijeron al que había sido sano: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Les respondió: ¿quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Le preguntaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Gloria al nombre del Señor, porque la palabra de Dios es viva. Compartan esta transmisión, sigan con bendiciones a la vida que se conectan, bendiciones a la página de Creaciones Juanil, muchas bendiciones a todos. En esta historia podemos, para entrar en contexto, escúchame bien, para entrar en contexto de lo que estaba sucediendo en esta historia, para que vayas aprendiendo y puedas entender lo que el panorama. En aquel lugar, en lo que se le conocía como el estanque de Betesda, era un estanque que existía y que el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía una superstición, tenía una creencia, y la creencia o la superstición que este pueblo tenía, o que esta gente en esta región tenía, era que periódicamente venía un ángel, movía las aguas, y las primeras personas que se lanzaban al agua eran personas que quedaban sanas, recibían un milagro de parte de Dios o de parte de ese ángel que era el que movía las aguas. Y allí estaban los cojos, los paralíticos, los ciegos, gente que vivía en diferentes condiciones, que estaban a la expectativa, que estaban esperando cuando se iba a desatar o manifestar el momento preciso para que el ángel moviera las aguas y ellos lanzarse y recibir un milagro. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban aferrados a una superstición, estaban aferrados a una creencia, estaban aferrados a una idea de que venía un ángel, movía las aguas y luego se lanzaban. Y en ese momento, y cabe señalar que se resalta en esta historia un hombre que llevaba 38 años
años en esa condición. Escúchame bien. Este hombre llevaba 38 años en una condición. Podemos notar que muchas veces nosotros nos encontramos como este mismo hombre, que estamos viviendo en alguna condición espiritual, en alguna condición emocional, en alguna condición física, en alguna condición en la vida, y muchas veces nosotros pensamos o nos hacemos la idea que, número uno, a veces la condición del momento tiene que convertirse en un estilo de vida. A veces nosotros pensamos que la condición del momento va a ser nuestro final. Otra de las cosas que también nosotros pensamos es que, como muchos procesos en nuestra vida, yo quiero que tú escuches esto, porque esta palabra te va a bendecir. 787-377-8595, mensaje de texto para oración, Facebook Live, Hablando Vida Ministry. A veces nosotros pensamos que porque hay procesos que duran un año, hay procesos que duran 5 años, hay procesos que duran 10 años, hay procesos que duran 20, 30 años. Pensamos que porque los procesos son duraderos, son permanentes. Y alguien tiene que entender en esta preciosa tarde del Señor que aunque tu proceso parezca duradero, tu proceso no es permanente. Aunque tu proceso parezca duradero, tu proceso no es permanente. Aunque tu proceso lleve 5 años. Dios te bendiga, Yanice, te amamos. Un abrazo, una hija espiritual se conecta ahí a través del Facebook Live de Hablando Vida. Sigan compartiendo la transmisión. Aunque a veces pareciera que el proceso se alarga, que lleva 5 años, lleva 10 años. Simple y sencillamente nosotros debemos entender que el proceso tiene fecha de vencimiento. El problema es que nuestra mente, cuando nosotros no logramos dominar nuestro sistema de pensamiento a la luz de la palabra, a la luz de la oración, a la luz de la perseverancia, de estar expuestos constantemente a la palabra, vamos a tener grandes problemas, porque cuando nosotros le permitimos a nuestra mente tiempo de ocio, un tiempo de ocio mental es un taller de arquitectura de Satanás. Cuando usted permite que su mente se vaya a divagar en otras cosas y que su mente se vaya a divagar en yo no sé qué, usted está permitiéndole al enemigo que se meta en tu cabeza. Por esa razón, la Biblia nos enseña: medita en mi ley de día y de noche. Medita en mi palabra de día y de noche. Mantén tu mente conectada. Por eso Pablo dice: en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es sagrado, en todo lo que es santo, en todo lo que es de buen nombre, te lo estoy parafraseando, en esto pensad. O sea, que está diciendo: gobierna tus pensamientos. Por eso dice en 2 de Corintios capítulo 10 que cuando a tu mente vienen pensamientos que son contrarios a la palabra y a la voluntad de Dios, lleva tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. En otras palabras, reprende esos pensamientos. Cuando vienen esos pensamientos, repréndelos. Pero ¿cómo poder tener la autoridad? ¿Cómo poder tener la fuerza de gobernar nuestros pensamientos si no somos capaces de meditar en la palabra de día y de noche? Y muchas veces nosotros estamos constantemente pensando que porque el proceso lleva 5, 10 o 15 años, el proceso va a ser para siempre. Y entonces pensamos que debemos acostumbrar nuestra vida a ese proceso. Este hombre llevaba en una condición durante 38 años. Y el problema es que cuando llevamos 38 años en una condición o en una crisis o en un problema, rápido perdemos de perspectiva la posibilidad de salir de esa situación, porque pensamos que yo merezco estar aquí. Pensamos que yo merezco quedarme aquí. Pensamos que yo tengo que quedarme aquí porque esto es lo que Dios tiene para mí. Porque pues si ya yo tengo 30 años de edad, si ya yo tengo 50, si ya yo tengo 60 años de edad y Dios no me ha llamado al ministerio, pues eso no es para mí. Yo no sé por qué digo esto, pero a alguien Dios le está hablando, aleluya. Pensamos que, bueno, si ya yo tengo 30, 40, 50, 60, 70 años y yo no he visto un cambio en mi economía, en mi finanza, y yo no he podido avanzar, no he podido comprar casa, no he podido comprar carro, no he podido suplir mi necesidad, pues tengo que acostumbrarme a esto porque esto es lo que Dios tiene para mí. Mentira del diablo, eso es mentira. Reprende esos pensamientos. Entonces, muchas veces cuando entonces
vienen las oportunidades o las posibilidades de poder provocar o experimentar un cambio en nuestra vida, las ignoramos porque hemos limitado, hemos aclimatado nuestro sistema de pensamiento a la idea de que yo estoy en esta condición porque me lo merezco y este es mi final, cuando no es así. Entonces nosotros tenemos que comenzar a reevaluar y evaluar. En estos días yo hablaba con mi compañero, con Serrano, nosotros trabajamos juntos y siempre estamos conversando. La vida del ser humano se estanca cuando nosotros dejamos de reflexionar y autoinspeccionarnos constantemente. Nuestra vida debe ser una vida de constante introspección, de evaluar mis pensamientos, evaluar mi proceder, evaluar mis decisiones, evaluar lo que me motiva, evaluar constantemente lo que hago, lo que digo, lo que voy a hacer mañana, mis planes, evaluarme constantemente. Para yo saber qué cosas en mi vida yo tengo que dejar, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que entregar, qué cosas tengo que dejar de hacer o qué cosas tengo que hacer. Entonces, cuando nosotros no adoptamos un estilo de vida de autoinspección, de inspeccionarnos constantemente, a veces se nos cuelan pensamientos, estilos de pensamiento y cosas en nuestra vida que ignoramos. Y las pequeñas zorras son las que hacen perder las grandes viñas, los pequeños pensamientos. Hay estilos, escúchame bien. Hay estilos de pensamientos que parecen inofensivos, pero nos llevan a la derrota. Aleluya. Estamos calentando motores apenas. Hay pensamientos que parecen inofensivos. Hay actitudes que parecen inofensivas. Hay lenguaje que nos parece inofensivo. Pero si no va de acuerdo a la palabra y a lo que Dios tiene para mí, esas pequeñas zorras pueden hacerme perder el gran viñedo. Esas pequeñas cosas que parecen inofensivas me pueden llevar a grandes derrotas. Entonces vemos que en ese trayecto había un hombre que llevaba 38 años acostado. Llevaba 38 años en una condición hasta que llegó Jesús. Alguien tiene que decir conmigo, hasta que Cristo llegó. Hasta que Cristo llegó a mi vida. Hasta que Cristo llegó a mi matrimonio. Hasta que Cristo llegó a la vida de mis hijos. Hasta hay condiciones en nuestra vida que están persistentes hasta que Cristo llega. Hasta que Jesús hace su entrada. Hasta que Jesús se para frente a mí y me pregunta, hijo, hija, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Dónde te duele? ¿Qué necesitas que cure? ¿Qué necesitas que sane? Aleluya. Entonces vemos que Jesús hace su entrada en la vida de este hombre. Y el problema de nosotros limitarnos a un pensamiento de derrota, de pensar que yo debo acostumbrarme a la crisis y a la situación y de esto no voy a salir, es que cuando Jesús se le para de frente y le pregunta, ¿quieres quedar sano? En vez de este hombre decirle sí de manera contundente, este hombre le dice, caramba, es que no tengo a nadie que me meta al estanque mientras se agite el agua. Y cuando trato de hacerlo, pues, otro se me adelanta. Eso no fue lo que Jesús le preguntó. Jesús no le preguntó qué tú haces ahí acostado. Jesús no le preguntó por qué no te has lanzado. Jesús lo que le preguntó fue, ¿quieres quedar sano? Pero rápidamente este hombre le presentó la excusa o la razón por la cual no había recibido un milagro. Porque este hombre ya después de 38 años de no ver que nada pasaba en su vida, pensó y abrazó la posibilidad de que ese sería su destino final. Quizás este hombre, al llevar 38 años en la misma condición, ya este hombre estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que en este proceso me voy a morir.
787-377-8595. Mensaje de texto para oración. Este hombre quizás estaba diciendo, después de 38 años en esta condición, aquí yo me muero. Después de 38 años en esta crisis, yo creo que de esta yo no salgo. De esta depresión no voy a salir. Yo no he podido sobrevivir este divorcio después de 38 años. Yo no he podido sobrevivir a que mis hijos se hayan ido después de 38 años. Yo no he podido sobrevivir después que me dieron ese diagnóstico, mi vida acabó. Después que vino el divorcio, después que vino la crisis. Llevo 38 años en esta misma condición y creo que aquí me voy a morir. Y hoy Dios le viene a hablar a esa gente que está pensando que después de 38 años de proceso, como este hombre en el estanque de Bethesda, después de 38 años que este hombre llevaba bajo una crisis, bajo una condición, no 10, no 11, no 15, sino 38 años, y pensaba que ahí se iba a morir. Cuando menos se lo esperó, Jesús se le apareció de frente. Cuando menos tú te lo esperabas, hoy Dios te está hablando esta palabra. Cuando menos tú te lo esperabas, cuando ya tú estabas dando todo por vencido. Cuando ya te estabas dando todo por acabado. Cuando ya te estabas dando todo por terminado. Cuando ya tú estabas ya habías dado todo a la bancarrota. Hoy viene Jesús y te da esta palabra y te da este mensaje. Estabas viviendo en una condición hasta que Cristo, hasta que la palabra viviente se apareció en tu vida y te pregunta, ¿quieres quedar sano? Ay, God. Pero el problema es que cuando nosotros nos acostumbramos a una condición, rápidamente buscamos las excusas y rápidamente buscamos las miles de razones. Como le decimos en el buen puertorriqueño, buscamos las 20, no la quinta, le buscamos las 20 patas al gato. Es que Dios no me va a sanar porque es que yo estoy mal. Es que Dios no me va a sanar porque es que yo estoy mal delante de Dios. No, que Dios me va a dar un milagro a mí. No, porque es que yo no lo merezco. Yo debo acostumbrarme a la miseria. Yo debo acostumbrarme a la crisis. Yo debo acostumbrarme a la depresión. Y así tenemos muchos cristianos en este tiempo que están acostumbrándose a la condición. Llevan 38 años como este hombre, acostumbrándose a la condición. Gente dentro de las iglesias aceptando diagnósticos y hartándose de medicamentos para la depresión. Gente dentro de las mismas iglesias, Dios mío, Señor amado, alguien tiene que ser libre en esta noche. Gente dentro de las mismas iglesias hartándose de medicamentos para combatir el insomnio, para combatir la ansiedad, para combatir los ataques de pánico, para combatir los ataques de ansiedad, porque un día, my God, un día le dieron un diagnóstico y se acostumbraron y abrazaron ese diagnóstico. Cuando Jesús está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sana? El problema no es si Jesús quiere sanarte o no. El problema es si verdaderamente tú quieres ser sano. ¿Quieres ser sana? Esa es la verdadera pregunta. Si tú verdaderamente quieres el milagro, si tú verdaderamente quieres la intervención divina, si tú verdaderamente quieres que Dios haga algo en tu vida, si tú verdaderamente le vas a permitir a Jesús que haga lo que tenga que hacer en tu vida. 787-377-8595. Quiero que me escribas porque vamos a orar al final de este programa. Pero quiero que me escriba 787-377-8595. Y rápidamente, en vez de este hombre decirle a Jesús, sí, yo quiero la sanidad, yo quiero mi milagro, yo quiero la intervención, rápido le presentó, no, pero es que yo llevo ya 38 años aquí acostado, hermano, tú me entiendes. Es que pues, mire mi hermano, hace 2 o 3 años atrás, yo estaba sobrepeso. Yo estaba sobrepeso y comencé a enfrentar problemas con la azúcar y con la presión arterial. Mi azúcar se disparó, mi azúcar en sangre. Mi presión arterial estaba ya en los 140 y pico, sobre casi 100, sobre 90 y pico por allá. Y así era mi presión arterial todo el tiempo, y mi azúcar estaba en los 100 y pico. No importa que fuera temprano en la mañana, no importa en el momento del día que me tomara los exámenes, o sea, me lo hiciera casero. Como quiera todo salía alto. Como quiera todo salía alto. Recuerdo que fui donde la doctora.
Y la doctora me manda a hacer los laboratorios. Cuando la doctora me manda a hacer los laboratorios, la doctora me dice, bueno, negro, lamentablemente te tengo que decir que eres prediabético y que eres hipertenso. Eso para mí fue como si me tiraran un balde de agua fría. En aquel momento yo tenía 27 años, creo, 28. Imagínate un joven como yo, 27, 28 años, y que me dijeran, ya eres prediabético, ya estás hipertenso. Yo tenía dos opciones. Yo tenía la opción de abrazar el diagnóstico. Y ella rapidito me dijo, bueno, te voy a recetar las pastillas, te voy a recetar esto, te voy a recetar... Y vete a la farmacia y busca todo ese reguero de medicamentos porque te los tienes que tomar porque de ahora en adelante te declaro así, pim, pum, pam, y vas a tener que tomarte los medicamentos para siempre. Y yo escuchaba a la gente como me decía, negrito, tienes que tomarte los medicamentos porque te va a dar algo. Ay, mira, yo me tomo el del lunes, me tomo el del martes, me tomo el del miércoles, me tomo el del jueves, me tomo el del sábado, me tomo el del domingo, me tomo el de por la mañana, me tomo el medicamento del mediodía, me tomo el de por la tarde. Y tú ves a la gente, y yo escuchaba a la gente como, yo decía, Dios mío, pero farmacias andantes. Y yo me preguntaba a mí mismo y le preguntaba a Dios, ¿por qué yo tengo que abrazar un diagnóstico? ¿Por qué yo tengo que, si la doctora me está diciendo, porque estás hipertenso, eres diabético, porque el que sabe de medicina, y la gente lo dice, que si tú eres prediabético, ya eres diabético, según la gente, o según los doctores, yo no sé, anyway. Y yo tenía dos opciones, o abrazaba el diagnóstico, simple y sencillamente, y buscaba el reguero de medicamentos, y condenaba mi hígado y mi estómago a meterme todos esos medicamentos para que controlar el azúcar y que para controlar la presión arterial. Y ¿sabes qué pasó, Jambo? Que cuando me vino ese diagnóstico, cuando la doctora me dice eso, yo llegué a mi casa y comenzaron a pasar una serie de cosas en mi vida y caí en una frustración por el nivel de peso que yo llegué casi hasta las 400 libras. Yo era, imagínate, yo era 46, casi 48 de pantalón, era 4X de camisa. Ahora no, ahora estoy en 38 de pantalón, XL de camisa, tú me entiendes. Ahora te he hecho un pollo, ¿verdad, mami? Tengo a mi esposa al lado, por si acaso. y pasé por ese proceso. Y en un momento dado me frustré. Porque recuerdo que me invitaron a predicar fuera de Puerto Rico y para Estados Unidos. Y cuando me fui a buscar ropa en mi closet, Jambo, nada me servía, brother. Camisas 2X, 3X, de botones, nada me servía. Yo toqué fondo. Yo rompí a llorar y yo decía, Dios mío, ¿pero qué me ha pasado a mí? Hipertenso, diabético, la ropa no me sirve. Y es bien curioso, yo sé, y por alguna razón estoy tocando este tema. Porque hay personas que cuando experimentan esa frustración, viene la depresión, viene la tristeza, viene el desespero. Y no todo el mundo sabe reaccionar de la manera correcta cuando viene la frustración. Porque hay personas que les pasa lo mismo que me pasó a mí, y en vez de correr en el sentido contrario al peligro, se lanzan por el precipicio. La depresión y la frustración hacen que se refugien en la comida y llegan a peor, a la muerte. Pero yo soy de las personas que yo siempre he utilizado la frustración para mi beneficio. Porque si a mí algo me frustra, yo voy a utilizar esa frustración para salir de mi zona de confort, para retarme a mí mismo y saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo que en aquel entonces yo me volví loco buscando porque yo me quería hacer la bariátrica. Y yo me volví loco porque yo me quería hacer la bariátrica, yo me quería operar, por poco viajó para Colombia. Cuidadito con estarle saliendo esos pensamientos y para Colombia a operarte. Y yo recuerdo que yo entré en una crisis, pero había un corillo de gente liderado por mi esposa. Había un corillo de gente liderado por mi esposa y por mi abuela, por la abuela Petra, no sé si está por ahí. Empezaron a orar. Ay, yo no quiero que tú te operes porque eso es peligroso, que para aquí, que para allá. Y yo, déjeme quieto que yo quiero salir de esto. Porque esa era la vía fácil. Opérate, ¡sac! Y ya. Pero Dios quería trabajar algo en mí. Dios quería trabajar en mí la disciplina, el carácter, el enfoque, la permanencia, la firmeza. ¿Y sabes qué? Llamé a un montón de médicos, llamé a un montón de lugares y nadie me quería operar. No se dio.
De repente tuve que entonces armarme de valor, comenzar la travesía, comenzar a regular las comidas, comenzar a hacer ejercicio y otras cosas más. Y con mucho sacrificio bajé más de 120, he bajado ya más de 120 libras. Con mucho sacrificio y con mucha disciplina. ¿Sabes qué pasó? Que hace 2 semanas me fui a hacer los laboratorios, me llegaron los resultados, fui el lunes donde la doctora, y ¿sabes qué? Mi presión está en 120/80 y mi azúcar de sangre volvió a su nivel, sin necesidad de meterme ni un solo medicamento. ¿A qué te quiero llevar con esto? Que tú no tienes la obligación de aceptar el diagnóstico ni la condición. Tú no tienes la obligación de que si el diablo te dice miserable, declarar y creer que tú eres un miserable. Tú no tienes la obligación de que si el diablo te dice que tú eres una persona enferma, limitarte y creerte que eres una persona enferma. Tú no tienes la obligación de pensar que una crisis o una situación momentánea va a definir el resto de tu vida. Este hombre había permitido que una situación, que una crisis definiera su vida durante 38 años. Hasta que Jesús se apareció en el camino. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Sí, ok. Con todo y eso este hombre le responde y le dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de esta historia? Que este hombre, aunque estaba abrazando una condición, estaba abrazando una situación, él pudo discernir y pudo creer la palabra que Jesús le declaró. Porque en el verso 8 Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla, recoge tu lecho y anda. Al instante, este hombre pudo haberle dicho, pero que tú me estás diciendo a mí, yo ni siquiera sé quién tú eres. Tú me estás diciendo que me levante, pero tú te has vuelto loco. Yo llevo 38 años en esta crisis, llevo 38 años en esta camilla, llevo 38 años en esta silla de ruedas, llevo 38 años batallando con esta depresión, llevo 38 años batallando con este problema, llevo 38 años en esta misma condición. No, este hombre no se limitó a eso, sino que dice la Biblia en el verso 9, al instante, alguien que diga conmigo, al instante aquel hombre quedó sano, así que se levantó, tomó su camilla y se echó a andar. Nos vamos a una pausa. No te vaya nadie, todos los que están a través del 88.1 Inspire FM. Vamos a una breve pausa musical y regresamos. ¿Y sabes qué pasó? Una cosa nos lleva a la otra y una cosa se conecta con la otra. Y como hemos estado hablando en los días pasados, que hemos estado hablando del poder de la palabra, del poder de una declaración. Fíjate que Jesús le dice a este hombre que estaba en una condición. Este hombre no sabía quién era Jesús. Este hombre no sabía a quién tenía de frente, y lo podemos ver más adelante, se lo voy, porque se lo leí, pero se lo voy a volver a leer. Este hombre no sabía quién era Jesús. Él no sabía a quién tenía de frente. Él no sabía quién tenía de frente. Porque a lo mejor la gente dirá, ah, claro, sí, pero él creyó en la palabra porque era Jesús el que se la decía. No, pero él no sabía que era Cristo. Él no sabía que era Jesús el Mesías el que le estaba hablando de frente. Pero bastó con que Jesús le dijera, levántate, toma tu lecho y anda, para que este hombre decidiera levantarse. Por eso te decía hace un rato, el detalle no es saber o no si Jesús o Dios te quiere entregar el milagro. El detalle es si tú estás dispuesto a levantarte, a provocar el cambio, a provocar el milagro. Porque hay bendiciones, hay milagros, hay cosas que van a llegar a tu vida por simplemente pedirle a Dios.
Pero hay otras cosas que van a llegar a tu vida cuando tú te levantes y decidas ir por ellas. Cuando tú te levantes y las provoques. Cuando tú te levantes y lo creas. Cuando tú te levantes y digas, Satanás, llegaste hasta hoy. Enfermedad, llegaste hasta hoy. Depresión, llegaste hasta hoy. Crisis, llegaste hasta hoy. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, llegaste hasta hoy. Pecado, llegaste hasta hoy. Lo que sea que te pueda estar robando la paz, una mala relación, unas malas amistades, lo que sea que te esté tratando de robar la paz o quitando tu comunión con Dios, eso va a llegar hasta que tú decidas y digas, hasta aquí llegaste, Satanás, ya no más, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hoy yo me voy a levantar, hoy yo decido creer, hoy yo decido abrazar la palabra que Dios me está declarando, para yo poder entender que mi propósito, mi llamado y mi destino en Dios es más grande que mi condición. Que mi llamado, que mi propósito y mi destino en Dios es mucho más poderoso, es mucho más grande que lo que Dios está, lo que la situación está provocando en mi vida. Aleluya. Levántate, recoge tu camilla y anda. Levántate, levántate, levántate. 787-377-8595. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate de esa crisis, levántate de esa depresión, levántate. Toma tu teléfono y escríbenos al 787-377-8595. Queremos orar por ti, queremos clamar por ti, queremos orar, queremos declarar la palabra, queremos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú entiendas, queremos que tú entiendas que Dios tiene algo mayor, algo mejor, pero tú tienes que tomar la decisión. Alguien tiene que decir en esta preciosa tarde, casi noche, hoy yo tomo la decisión de soltar la condición y abrazar mi propósito. Hoy yo decido soltar mi pasado y abrazar mi futuro en Dios. Hoy yo decido soltar lo que me estanca, lo que me atrasa, lo que me paraliza, para poder abrazar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y como este hombre, fíjate que Jesús le dice a este hombre, toma tu lecho y anda. La Biblia dice que este hombre tomó su camilla. La Biblia dice que este hombre tomó su lecho, que la gente comenzó a verlo con el lecho en la mano. Donde antes la gente lo veía acostado, ahora lo veían de pie. Ahora lo veían de pie. Antes lo veían acostado sobre la camilla. Ahora veían a un hombre levantado con la camilla en la mano. Y los judíos, los religiosos, comenzaron a increparlo y sabían que era el hombre porque en sus manos cargaba la evidencia. Ay, Dios mío, porque en sus manos cargaba porque en sus manos cargaba la evidencia de que había recibido un milagro, de que había recibido la palabra, de que había decidido levantarse. Este hombre en sus manos cargaba la camilla y yo me imagino la gente diciendo, mira, ese era el hombre que estaba en la depresión, ese era el hombre que estaba en la crisis, esa era la mujer que se la pasaba llorando porque el marido la dejó, esa era la mujer que ya no se arreglaba, que ya no se pintaba el pelo, que ya no se peinaba, que ya no se maquillaba desde que aquel hombre la dejó, cayó en una depresión y ya no salía de su casa, tenía su casa al garete, patas arriba, sucia, y había caído en una depresión. Pero hoy esa mujer se levanta y comienza a arreglarse el cabello. Esa mujer hoy se pinta el pelo, se pinta la cara, hoy se pone su mejor vestido, hoy limpia su casa, se levanta y le dice al enemigo, hasta hoy, antes yo estaba postrada por esta camilla, por esta condición, pero ahora me levanto y en mis manos cargaré la evidencia de que porto un milagro, de que Dios me entregó una palabra. Ahora en mis manos cargo, aleluya, ahora en mis manos cargo la evidencia, aleluya. Por eso aquellos judíos rápido le increparon y le dijeron, ¿qué haces tú con esa camilla en la mano? Porque hay gente que nunca se va a alegrar de tu bien. Escúchame, un secreto, te voy a decir un secreto, Hay gente que no se va a alegrar de tu milagro. Hay gente que no va a celebrar tu milagro contigo. Hay gente que no va a celebrar tu victoria contigo. Pero van a haber otros que sí. Hay otros que vamos a celebrar contigo. 787-377-8595. Facebook Live, Hablando Vida Ministry. Hay gente que no va a celebrar contigo. Pero habemos, porque yo soy de esa gente que va a celebrar contigo tu victoria.
Y rápido los judíos, los religiosos, en vez de alegrarse porque aquel hombre después de 38 años estaba en el piso, después de 38 años que estaba en el suelo en una condición, ahora lo ven de pie, ahora lo ven levantarse, y lo único que les preocupaba a los religiosos era que era sábado y no podía cargar la camilla. Porque era sábado. Olvídate de la camilla, que la cargue el sábado y la cargue el día que sea. Antes estaba paralítico, ahora camino. Antes estaba ciego, ahora veo. Antes estaba en el suelo y ahora me levanté. Eso es lo que importa. Que ahora cargo la evidencia de que en mi vida Jesús se presentó y provocó un milagro por la palabra que declaró sobre mí. Pero luego vemos algo interesante en esta historia. Vemos algo interesante en esta historia. ¿Sabe por qué? Porque luego más adelante en el verso 11 dice, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Le respondió, ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le preguntaron, el que había sido sanado no tenía ni idea de quién era. Wow, él no sabía quién era Jesús. Se había escabullido entre la gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús se lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Importante. Primeramente podemos ver que este hombre no sabía quién era Jesús, pero aún así creyó la palabra. Aún así decidió levantarse, porque este hombre se había cansado de su condición. Hoy yo vengo a decirte, cánsate de tu condición. Cánsate de ser la víctima del infierno. Cánsate de ser la víctima de Satanás. Cánsate de ser la víctima de la enfermedad. Cánsate de la situación. Y decide levantarte y abrazar la palabra que hoy Dios te está dando. 787-377-8595. Escríbeme porque queremos orar por ti. Facebook Live, Hablando Vida Ministry. Compartan esta transmisión porque esta palabra alguien más la necesita escuchar. Pero luego más adelante Jesús se encuentra con él y lo confronta, le dice, no vuelvas a pecar. No sea que te ocurra algo peor. O sea, podemos interpretar que este hombre estaba encamado, estaba lisiado, estaba en esa condición porque había pecado. Porque había pecado. Algún pecado había cometido que lo había llevado a esa condición. Y yo quiero hablarle a esa gente que está en su casa, que a veces quiere llegar a la iglesia y no llega. Hoy yo quiero hablarle a esa gente que están en la depresión, porque la esposa, quizás tu esposa te dejó porque le fuiste infiel. Quizás tu esposo te dejó porque le fuiste infiel. Quizás tus hijos te abandonaron porque los maltrataste. A lo mejor estás viviendo una crisis porque cometiste un pecado, cometiste un error. Y no te lo estoy diciendo para juzgarte ni para que te sientas mal. Al contrario, quizás por haber cometido algún pecado, se desató la tormenta que hoy estás viviendo. Pero hoy yo quiero hablarle a esa gente, sí, porque a mí me gusta hablarle a esa gente. A mí me gusta hablarle a esa gente, a la gente que peca, a la gente que dice, estoy en el piso, estoy en el suelo, porque sé que pequé, porque sé que lo hice mal. Pues a mí me gusta hablarle a esa gente, no para juzgarlo ni para señalarlo como hace la religión. Al contrario, sino para decirles que en Cristo siempre hay una esperanza. O sea, este hombre Jesús le dice, no vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor. O sea, que lo que te pasó fue porque pecaste. A lo mejor en la depresión que caíste porque se destruyó tu matrimonio. Quizás caíste en una crisis, en una depresión porque tú mismo lo provocaste, porque pecaste. Joven, mujer, hombre, anciano que me escucha. A lo mejor tú fuiste el que provocaste la situación. Pero vengo a traerte buenas noticias porque el evangelio se trata de buenas noticias. Y la buena noticia que yo vengo a traerte es que no importa que la tormenta se haya desatado porque tú pecaste, porque cometiste algún error. Hay misericordia, amor y gracia suficiente de parte de Jesús de Nazaret para que te vuelvas a levantar. Así que yo te voy a invitar a que tú recibas esta palabra.
Pecaste, levántate. Fallaste, levántate. Porque Jesús hoy te dice, te perdono, levántate, toma tu lecho y anda. Yadriel, pero ¿cómo yo llegar a una iglesia que me abrace en esta condición? En Gurabo hay una que te va a abrazar. El Ministerio Apostólico y Profético Jesús Rey de Reyes te vamos a abrazar. Si estás en la Florida, la Iglesia Apostólica y Profética, Amor, Fe y Esperanza, que está ahí conectada, te va a abrazar. Porque estamos para restaurar, para decirte, levántate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Caíste, levántate. Pecaste, levántate. Te sientes destrozado, hoy Jesús viene a restaurarte. Pero te toca a ti. Alguien que diga, me toca a mí. Vamos, dilo, señálate a ti mismo. Me toca a mí decidir si voy a seguir en lo mismo. Este hombre llevaba 38 años en esta condición. Te toca a ti y me toca a mí decidir si yo quiero seguir en esta misma condición por los próximos 38 años más que me queden de vida, o yo decido abrazar a Jesús, levantarme, aleluya, tomar mi lecho y andar. Lo maravilloso era que este hombre tenía el lecho en la mano. Esa era la evidencia del milagro y de lo que Dios había hecho en su vida. Porque hoy está siendo quizás procesado o atacado. Pero hoy tú te vas a levantar y vas a tener en tus manos la evidencia del poder y el amor restaurador de Dios sobre tu vida. Padre, en esta hora te doy la gloria y te doy la honra, Jesús de Nazaret. Mira cada vida que nos ha escrito a través de las redes sociales, del Facebook Live de Hablando Vida, que nos han escrito, que nos han llamado al teléfono, Señor amado. En esta hora yo te pido, Señor, que tú desates un milagro poderoso, que en el nombre de Jesús de Nazaret tú respondas al clamor, que tú respondas al grito de angustia de los hermanos, de la gente que nos está escribiendo. Yo declaro que serán muchos y muchas los jóvenes, las jóvenes, los hombres, las mujeres, los ancianos que van a recibir esta palabra y van a decidir levantarse en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, sabiendo que hay amor restaurador, gracia y misericordia suficiente para volverlo a intentar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sean todos bendecidos y será hasta el próximo viernes a las 6 de la tarde. Búscanos en Facebook a través de Hablando Vida y declaro en esta hora que esta palabra germinará y dará fruto en tu corazón al 100 por 1. Shalom y bendiciones.